Ya, hay que grabar. Creo que este está grabando, me parece. Creo que se puede grabar acá. No, ya están grabando, ¿no? Ya, gracias. Ok, gracias, Matías. Sigue grabando. Empezamos con la segunda clase de bioquímica. Bioquímica, el tema es genética. Ya empezamos con genética. Vamos a tener una clase de genética 1, que es esta clase, y genética 2, que es la siguiente clase. Avanza. Ya. El índice, vamos a empezar con primero hablando la estructura del genoma, los genes, estructura y características del ADN, sobre los nucleótidos, el metabolismo de los nucleótidos, la replicación de los procariotas y de las eucariotas, la replicación del ADN, las mutaciones que tiene el ADN y cómo se repara el ADN cuando hay estas mutaciones. Estos temas vamos a tocar el día de hoy. Primero de los genes. Vamos a ver que tienen que tener una idea de en dónde están los genes y qué son exactamente los genes. Primero vemos acá el mundo gigante que está cada individuo habitando, como nosotros, como ustedes o yo. Y cada individuo, nosotros tenemos varias células, un montón de células en todo nuestro cuerpo que están continuamente creciendo o también algunos que están estáticos, ¿no? Ahí nomás. Pero generalmente están en mitosis continua, replicándose y replicándose. Y a medida que la célula se va replicando, también el ADN se tiene que ir replicando, porque el ADN está dentro de cada célula. Acá vemos la célula, acá vemos el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula tenemos 23 pares de cromosomas, son 2 moléculas, 23 pares de cromosomas. Dentro de cada cromosoma tenemos un sitio donde codifica un gen o un sitio específico del cromosoma que es el gen. El gen no es más que nada una parte de la cadena del ADN. Y el ADN lo que es dos moléculas, dos hebras, de dos cadenas de ADN que están en esta forma de hélice pareada, o sea, son dos cadenas juntas siempre, que vemos acá, están juntas debido a que tenemos 4 tipos de bases en el ADN que ¿cómo se dice? Se une entre ellas, siempre con la adenina y la timidina, la citosina con la guanina. Todos nuestros ADN están compuestos por estas bases, o sea, son las moléculas más pequeñas que pueden ponerle atención dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y que conforman nuestros genes, codifica más bien dicho a los genes. Acá vemos que es una doble hebra helicoidal, paralelo siempre, solo que está entrelazado, se dice, entrelazado, una hebra, no, 2 hebras. Esto es el ADN, que podemos ver acá, una molécula de ADN. Acá también vemos lo mismo, 2 cadenas de ADN, doble hebra. En esta parte podemos ver a un nucleótido con su base, que es en este caso la timidina, que está junto con una pentosa, que es la desoxirribosa, en el caso del ADN. Está junto con el grupo fosfato. Estos 3 componentes es lo que hace el nucleótido para que varios nucleótidos se junten y hagan una cadena de ADN. Una cadena de ADN puede codificar genes y estos genes se localizan en ciertos sitios de las cromosomas que están dentro de las células que están dentro de nosotros. Y en cada célula tenemos diferentes ADN. Acá tenemos que ver, acá dice lo mismo, lo importante que se tienen que aprender es estos 3 componentes que tiene el nucleótido. Primero, una base nitrogenada, que puede ser la timidina, adenina, guanina o citosina. Una desoxirribosa, o también llamado pentosa, porque tiene 5 lados, es cíclico y tiene 5 lados.
y un grupo fosfato. Esto, 3 componentes, es el nucleótido. Y lo que se tiene que aprender es poniéndole enfoque a la desoxirribosa y sus carbonos, que tienen 5 carbonos. Tenemos acá el 1, carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Que está unido a cada carbono. Por ejemplo, en el carbono 1 de la pentosa está unido nuestra base nitrogenada, en este caso la guanina. En nuestro carbono 3, en prima 3, tenemos el grupo fosfato unido al otro nucleótido, ¿no? Al otro nucleótido que está al lado. Bueno, abajo en este caso. Y en el carbono 5, en el prima 5, tenemos al otro grupo fosfato unido al grupo hidroxilo del otro nucleótido. Eso es todo. Acá lo importante también que tienen que ver que esta hebra, esta cadena de ADN que ven acá, verticalmente, están viendo, está la pentosa, digamos, viendo la cabecita acá, que está el oxígeno, la cabecita está viendo para arriba. En este caso, en la otra hebra que está unido a esa hebra, está viendo su cabecita hacia abajo. Eso quiere decir que son paralelos, pero en sentido contrario. Y así se une el ADN. Otra cosa importante, que la adenina y la timidina se unen con 2 enlaces de hidrógeno, a diferencia de la guanina y citosina, que tienen un enlace más fuerte, que son 3 enlaces de hidrógeno. ¿Se entiende hasta esta parte? Siguiente. ¿Me está escribiendo? No. Ya. Otra vez recapitulando, necesitamos saber en qué número de carbono está unido qué cosa, o sea, qué componente del nucleótido está unido a qué carbono. En el carbono 1 estaba la base nitrogenada, acá podemos ver. En el carbono 2 está el hidrógeno o el grupo hidroxilo en el caso del ARN. En este caso la pentosa se llamaría, en el ADN se le llama desoxirribosa porque no tiene un oxígeno, es desoxi. Y en el caso del ARN, como tiene un oxígeno más que el ADN, se le llama simplemente oxirribosa o ribosa. En la 3 tenemos nuestro grupo hidroxilo conectado con el grupo fosfato, acá, que está en el nucleótido siguiente. Y en el 5 tenemos también el grupo hidroxilo conectado junto con el grupo fosfato del nucleótido siguiente. La estructura del nucleótido, que estoy mencionándolo varias veces, ya hemos dicho ya, está compuesta por las bases nitrogenadas que vemos acá, el grupo fosfato. En el caso del ADN solo es un grupo fosfato, ¿no? Una pentosa, que es la desoxirribosa en el caso del ADN, y ribosa en el caso del ARN. Dentro de la base nitrogenadas tenemos 2 grupos que podemos dividirlo dependiendo de si tiene dos círculos, digamos, no sé si círculos, 2 estructuras cíclicas o doble estructura cíclica, digamos. En las purinas tenemos doble estructura cíclica. Se pueden acordar con agua pura, adenina, guanina, purinas. Agua pura es las purinas. Y los restantes, citosina, uracilo y timidina, son las pirimidinas. Ahora los nombres. Cuando esta pentosa está unida a una base, se le llama nucleósido. Cuando no tiene grupo fosfato. Cuando son 2 componentes nomás, pentosa más base nitrogenada, se le llama nucleósido. Cuando se le une un grupo fosfato, ya se le llama nucleótido, y en este caso monofosfatado. Si son 2 grupos fosfatos, es nucleótido difosfatado, y si son 3 grupos de fosfato, serían nucleótido trifosfatado. Ok, siguiente. Y acá les presento un cuadro con las bases libres, las bases nitrogenadas libres, los tipos que tenemos en nuestro organismo, obviamente. El nucleósido, o sea, sin el grupo fosfato, y cuando ya tenemos un nucleótido completo, ¿no? Con grupo fosfato, la base, y nuestra base, la pentosa, la base nitrogenada y nuestro grupo fosfato.
En la primera estructura, doble círculo, cíclica, hay un nombre que no me acuerdo ahorita. Si se acuerda alguien, me textea, por favor. Doble círculo, ya, le llamamos doble círculo ahorita. Cuando son doble círculo esa estructura, la primera es adenina, su nombre, cuando es una base libre, es adenina. Si le añadimos la pentosa nomás, se le llama adenosina. Tiene que aprenderse ese nombre porque les van a mencionar bastante. Adenosina, y cuando ya le agregamos un fosfato, ya es adenosin monofosfato. Cuando son dos, adenosin difosfato. Y cuando son tres fosfatos, adenosin trifosfato. Este ATP lo usamos bastante, es nuestra fuente de energía de cada célula. Y acá tenemos el adenosin monofosfato cíclico, que es otro componente que ya no tiene mucho que ver con los genes y lo usamos en nuestras células como segundos mensajeros. Acá siguiente, agua pura, de las purinas, vamos a ver la guanina, cuando es nucleócido, guanosina, y cuando ya es un nucleótido, guanosina monofosfato, guanosina difosfato, guanosina trifosfato, y etc. Tenemos otra purina que es la hipoxantina, que se le llama inosina cuando es nucleócido, y inosina monofosfato. Este nucleótido también es muy importante a la hora de hablar del metabolismo del nucleótido, así que se aprende inosina monofosfato. Ahora entramos a las pirimidinas, otro tipo de nucleótidos. El uracilo, que no está en el ADN, solo está en el ARN, cuando es nucleócido, uridina. Cuando ya es nucleótido, es uridin monofosfato, uridin difosfato y trifosfato, y etcétera. Acá podemos ver la citosina, la timina, y cambian sus nombres. Lo que quiero que vean, que cambian sus nombres cuando es nucleócido y nucleótido, y cuando son bases libres. Ya. Tania, ¿puedes repetir lo de la hipoxantina cuando era un nucleótido, por favor? Acá, esta parte. Cuando era un nucleótido. Allá, inosin monofosfato. Inosin. Inosin monofosfato, guanin monofosfato, uracil monofosfato, citosin monofosfato, termina en N, creo, el sufijo. Okay. Ajá. Gracias. Ya. Excelente la participación, Janina. Metabolismo de nucleótidos. Ahora, ¿cómo hacemos el nucleótidos? Hay dos vías principales para hacer nucleótidos. Uno es la biosíntesis de novo, o sea, hacer nucleótidos de material que no tiene nada que ver con nucleótidos. Acá vamos a poner énfasis en los precursores, o sea, en los ingredientes que necesitamos para hacer a estos nucleótidos, y en la vía de recuperación, rescate o salvataje, que es una vía de reciclaje de los ácidos nucleicos que ya están en nuestras células, que hemos adquirido ingiriendo alimentos como la carne, así que tienen bastantes purinas. Eso lo reciclamos y hacemos más rápido, más fácil y con menos energía que en la vía de novo. Acá vamos a hablar de algunos síndromes en el caso de la vía de recuperación o salvataje, como quieran decirle. El síndrome de Leigh-Nihan o el de la gota, o el síndrome de inmunodeficiencia combinada, estos dos importantísimos que siempre les van a venir en el examen. Esto ocurre cuando hay una cuando no ocurre bien la vía de recuperación, de reciclaje o salvataje. No tiene nada que ver con la síntesis de novo. Cuando falla esta segunda vía que les voy a presentar después, ocurren estos síndromes de Leigh-Nihan o inmunodeficiencia combinada. En el caso de la biosíntesis de novo, vamos a hablar primero cómo hacemos la síntesis de novo de las purinas y después de las pirimidinas. Y se acuerdan que en las purinas habían dos, agua pura, las principales que vamos a usar para el ADN, que es adenosina y guanina. Y a la hora de sintetizarlo, vamos a hablar de intermediarios, o sea, justo cuando hasta ese momento
era la misma vía, pero para hacer la guanina y para hacer la adenosina se separan. Y ese intermediario que es común de los dos de las purinas se le llama inosine monofosfato. Por eso querían que se aprenda este nombre. Las purinas, su intermediario va a ser inosine monofosfato y el intermediario de las pirimidinas va a ser uracil difosfato, perdón. Uracil difosfato. Eso también, muy importante, lo anotan ahorita si quieren. Tal vez venga en el pasito o en su examen parcial. Después vamos a hablar también de la degradación de las purinas. Una vez ya hecha y ya cuando no queremos usarlas o ya hay demasiado o ya terminamos de usarlas, tenemos que degradar las purinas. Y vamos a hablar de las vías que al final va a terminar en generar el ácido úrico, que es un principal componente de la orina. Ya. Síntesis de nuevo de las purinas. De las purinas primero, después vamos a hablar de las pirimidinas y así, poco a poco. No se aburran, chicos. Si se aburren, me avisan para hacer otra conversación, etc. La idea es que no se aburran. Los precursores, los ingredientes para hacer la síntesis de nuevo. Primero, el dióxido de carbono. Después, muchos aminoácidos. Un montón de aminoácidos no esenciales como la aspargina, la glutamina, la glicina. Estos aminoácidos no esenciales vamos a usarlo como ingrediente para darle la parte del carbono de las purinas. Ya vieron que es una estructura cíclica, doble cíclica, que tiene bastantes carbonos. Y estos carbonos, ¿de dónde salen? De estos aminoácidos. Derivado del ácido fólico, pues es muy esencial. Te les voy a mencionar que las embarazadas consuman ácido fólico. Inclusive antes, cuando ya una mujer decide de tener hijos y está empezando a tener o queriendo tener hijos, ya tienen que empezar a adecuar su cuerpo en tener bastante ácido fólico y muchas otras vitaminas porque siempre les va a faltar debido a que este síntesis de las purinas va a ocurrir con más intensidad en la fase del ciclo celular porque cuando se replica el ADN es cuando se quiere replicar la célula en sí. Se está regenerando o duplicando, triplicando la célula. Y en esas fases, en la fase S del ciclo celular, es lo que más intensamente está ocurriendo esta síntesis de purinas. En el tejido embrionario fetal, cuando se está generando nuevas células a 1000 por hora, se necesita un montón de síntesis de purinas de nuevo y para eso necesitamos el ácido fólico. Por eso a las embarazadas siempre les va a faltar ácido fólico y sí, ácido fólico. Por eso se les recomienda siempre que ellos consuman ácido fólico. Células hematopoyéticas que están constantemente en renovación también se necesita. Y las células cancerosas, ¿no? Que crecen también muy rápidamente, necesitan sus ácidos fólicos, que no es bueno en este caso. También necesitamos mucha energía. Cuando hacemos nucleótidos de donde no hay nada, de donde no hay ácidos nucleicos, se necesita bastante energía, en este caso 5 moléculas de ATP. Y el precursor más importante es la ribosa 5-fosfato, que es el que da la estructura básicamente. La ribosa, nuestra ribosa dentro de los nucleótidos. Esta ribosa 5-fosfato es el principal precursor. Sí, el principal precursor. Este es un ejemplo de un aminoácido. Ya ven que tiene el carbono principal con su grupo carboxilo, su grupo amino, el H que todos los aminoácidos tienen y la R dependiendo de qué aminoácido es. Si es H es glicina, si es el grupo metilo es metionina y etcétera, ¿no? Este carbono es lo que necesitamos para generar nuestras purinas. Por eso necesitamos bastantes aminoácidos no esenciales. Bueno, el primer producto de las purinas y el precursor común de las purinas es la inosine monofosfato. Todo esto se va a ir añadiendo y añadiendo y va a generar nuestro inosine monofosfato, que es esta molécula, ya casi ya es un nucleótido. Y de acá se separa en dos vías, una que genera la adenosine monofosfato y otra que genera
el guanosina monofosfato. Ya. Acá lo que quería que vean es que primero el precursor más importante, que es la ribosa 5-fosfato, está acá. Esto genera el PRPP. Luego genera nuestro precursor común o nuestro intermediario común, que es el inosina monofosfato, o bueno, también se le puede decir inosina monofosfato, al parecer. Inosina monofosfato, si actúa a esta inosina monofosfato la enzima que es adenil succinato sintasa, nos genera adenosina monofosfato o adenosina monofosfato. Va con sus respectivas enzimas. Acá también sale nuestro ATP que usamos para la energía. Reduciéndolo, o sea, quitándole un oxígeno, podemos tener nuestro deoxi adenosín trifosfato, que está lista ya para usarse para sintetizar más ADN o para alargar nuestra cadena de ADN. En este caso, la guanosina monofosfato se va a generar guanosina difosfato, se reduce y genera nuestro desoxi guanosina trifosfato lista para el ADN. Estos dos. Bueno, acá tenemos nuestro precursor principal, que es la ribosa 5-fosfato. Con el PRPP sintasa nos genera fosforibosilpirofosfato. Horrible el nombre. Esta enzima es muy importante a la hora de hablar de la regulación del metabolismo de las purinas. Así que se aprenden también el PRPP sintasa. También el PRPP glutamil aminotransferasa, también muy importante a la hora de hablar de la regulación del metabolismo. Una vez generando el fosforibosilpirofosfato, acá se le va añadiendo glutamina, que es un aminoácido, glicina. Acá se usa nuestro precursor del ácido fólico. Por cierto, el ácido fólico, ya que hemos hablado en la clase pasada de muchas vitaminas, el ácido fólico también es una de las vitaminas del grupo B, es la B9. No les voy a dejar tarea porque era muy fácil. Acá está el precursor del ácido fólico que necesitamos para la síntesis de la purina. Tenemos más aminoácidos, ATP, energía, más ácido fólico y al final nuestro producto inosina monofosfato, el intermediario común de las purinas. Ahora, la regulación de la síntesis de las purinas. No, primero esto. Acá tiene que tener este concepto muy definido. Cuando hay muchas purinas, no queremos hacer más purinas. Ya tenemos suficiente y va a activarse la vía de inhibición de la síntesis de las purinas. Esta parte se entiende, ¿verdad? Cuando hay demasiado purinas, pero cuando no hay purinas y hay bastantes precursores, por ejemplo, el PRPP, avanza y avanza la síntesis de purinas y ocurre la activación ocurre la estimulación de la síntesis de purinas. En este caso también ocurre la estimulación cuando hay mucho adenina monofosfato, o sea, solo hay una de las purinas, se vuelve a generar la inosina monofosfato, que es el intermediario, y genera lo contrario, que es la guanosina monofosfato. ¿Se entiende esa parte? Si hay mucho guanosina monofosfato, va lo al contrario. Se vuelve a crear la inosina monofosfato y creamos el adenosina monofosfato que estaba faltando. Si se crea uno de más, empieza a estimular la vía para que cree el otro, volviéndolo al intermediario. Y las vías de inhibición es cuando ya hay demasiado adenosina monofosfato, empieza a inhibir a la enzima que estaba acá, que es la PRPP aminotransferasa, que es una enzima muy importante que hemos mencionado en esta parte. El PRPP glutamina aminotransferasa y la PRPP sintasa se van a inhibir en la vía de inhibición de la síntesis de purinas, de la síntesis de novo de las purinas. Cuando hay mucho ADP, GTP, o sea, cuando ya hay mucho producto, este producto en sí actúa a las enzimas para que inhiba su catálisis, su acción catabólica de estas enzimas. Muy importante aprenderse, por eso es muy importante aprenderse las enzimas, que es crucial para la regulación de la síntesis de purinas de novo.
Solo Janina está prendiendo la cámara. Ya bueno. No quiero repetirles varias veces. Ya bueno, ahora la degradación de nucleótidos de purina. La degradación, empezamos cuando ya hay mucho, o bueno, siempre necesitamos degradar ya los nucleótidos que hemos usado y ya no los vamos a usar, los tenemos que degradar. Y para eso tenemos otras vías. De las purinas sería guanosina. Empezamos por guanosina. Le quitamos la ribosa, nuestra pentosa, y forma guanina. Luego forma xantina, que es ya el producto común de la degradación de purinas. Acá también tenemos a nuestro adenosín monofosfato. Lo degradamos a adenosina, que ya es un nucleósido. Lo degradamos a inosina. Y esta inosina bota su pentosa, su azúcar, y se convierte en hipoxantina. Gracias a esta enzima importante que es la xantina oxidasa, lo oxida y se convierte en xantina, igual que que se convirtió en la guanina. Tenemos nuestra xantina y una vez que tenemos la xantina oxidasa otra vez lo oxida y convierte en nuestro producto querido que es el ácido úrico. Bueno, lo malo del ácido úrico que es muy fácil de que se convierta en urato, que es un producto menos soluble. Ya me olvidé de mencionarles que la enzima que convierte de adenosina a inosina se le llama ADA, que es una enzima muy importante, que se tiene que aprender sí o sí, la ADA, la enzima ADA. Bueno, les estaba hablando que el ácido úrico es muy fácil de que se convierta en urato, y este urato es lo que va a estar en nuestra sangre moviéndose hasta llegar al riñón, y el riñón lo excreta como orina. Lo malo de este urato es que cuando hay demasiada degradación de purina y hay demasiado urato y el riñón ya se cansa o bueno, ya deja de excretar urato, empieza a precipitarse en nuestro organismo y justamente se precipita en nuestras extremidades más frecuentemente y ocasiona la enfermedad que se llama la gota, que es se caracteriza por la precipitación de cristales de urato en nuestras articulaciones, en nuestro líquido sinovial, por ejemplo, dentro de nuestras células se acumulan los cristales de urato y empieza a ocasionar inflamación y dolor extremo. A esto se le llama la gota. ¿Qué ocurre cuando ya el riñón deja de excretar mucho, ya deja de poder excretar demasiado urato porque ya hay muchas purinas que se están degradando y se acumula el urato? Acá vemos una imagen real de líquido sinovial de un paciente que tenía la gota y acá vemos estos cristalitos brillantes que vemos acá, son los cristales de urato que se acumularon y ocasiona inflamación y eso ocasiona dolor. Ahora las vías de salvamento, de salvataje, de recuperación, de reciclaje, como quieran decirle, tienen muchas formas de decirle de las purinas. En esta vía se gasta mucho menos energía, por eso no es necesario tanto ATP, es mucho más conveniente, sobre todo los linfocitos nuevos que se están creando dependen más de esta vía de salvataje de purinas que la vía de síntesis de nuevo. Porque es mucho más fácil, estamos reciclando ya a los nucleósidos, a los ácidos nucleicos que tenemos acá, como la adenina, hipoxantina, guanina, que son bases libres que ya existen en nuestro cuerpo porque hemos ingerido carne, hemos ingerido ya estos ácidos nucleicos y lo vamos a reutilizar para formar nuestros nucleótidos. En este caso, las dos enzimas importantes, acá a partir de las bases, gracias a estas enzimas, primero la la adenina fosforibosiltransferasa va a convertir nuestra adenina libre en adenosín monofosfato junto con nuestro PRPP. Importante. El PRPP y adenina se juntan gracias a esta enzima APRT
y convierte en adenosín monofosfato. Lo contrario, acá tenemos otra vía que es gracias a esta enzima que es hipoxantina guanina fosforibosidtransferasa, HGPRT, nos ayuda a convertir la guanina en guanina monofosfato de frente, sin muchos precursores, sin mucha energía, nuestra hipoxantina e inosina monofosfato. Estas dos enzimas es crucial en nuestras vías de salvataje de purinas. Y otra enzima muy importante que conecta a estas dos vías, como pueden ver acá, convierte la adenosín en inosina, perdón, ya, es la ADA, nuestra querida enzima adenosín deaminasa, que es muy importante. Acá se tiene que aprender el síndrome de Leigh-Nihan, cuando esta enzima hipoxantina guanina fosforibosidtransferasa, más fácil decir HGPRT, nuestra enzima azul, funciona mal, hay un déficit en el gen que codifica a esta enzima, ocurre el síndrome de Leigh-Nihan. Ya, en ese síndrome es característico que hay daño neuronal. Ocurre también los mismos síntomas que la gota, que se precipita demasiadas purinas, y hay daño cerebral, hay daño neuronal, y generalmente los pacientes, los niños acá se automutilan, se autodañan, se dañan a sí mismos, y una de las características de ese síndrome es que se muerden solitos sus labios sin conciencia y quedan así con heridas en los labios. A esto se le llama el síndrome de Leigh-Nihan, que es ocurre por la déficit del gen del HGPRT, cuando no funciona bien esta enzima. Otro síndrome es el síndrome de inmunodeficiencia combinada, que es ocurrida cuando falla esta enzima ADA, y una de las enfermedades básicas, una de las enfermedades características e importante es el síndrome del niño burbuja, que son los niños que no tienen ni el sistema inmune humoral ni el sistema inmune celular, porque hay este síndrome de inmunodeficiencia combinada que daña el sistema humoral y el sistema celular, se daña gracias a que no funciona la enzima ADA. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Puedes repetir? Lo de el síndrome de inmunodeficiencia combinada. Combinada inmunodeficiencia, o sea que no funciona correctamente su sistema inmune. Combinada porque nuestro sistema inmune hay dos tipos. Uno, el sistema celular, que actúa directamente en la célula NK, por ejemplo, actúa directamente atacando a las células malas. El sistema celular y el sistema humoral, que es más dado por anticuerpos. Los dos sistemas se dañan porque los linfocitos empiezan a degradarse, a degradarse porque no funciona esta enzima ADA y empieza a precipitarse las purinas. Las purinas en esta, o empieza, me parece que era el PRPP que se empieza a acumular y empieza a dañarse, no pueden generarse correctamente el ADN en estas células de linfocitos y empieza a haber inmunodeficiencia. Y uno de la enfermedad importante o más dicha en la teoría es este síndrome del niño burbuja. Gracias. Vale. Bueno, los trastornos de metabolismo de la purina, que tenemos muchos ejemplos. La gota, que ya le hemos dicho, que es por el defecto del PRPP sintasa y de la HGPRT también. Acá tienen que decirme, una de las tareas que les pienso dejar es por qué esta enzima o cómo es el mecanismo de que esta enzima, este déficit de la enzima, causa la gota. No sé si sea muy difícil, fácil. Lo entregan después de la clase o hasta mañana, por ejemplo. O bueno, cuando terminen sus tareas, cuando se les haga más fácil. Los que me entreguen la tarea, obviamente que les voy a dar su de grabada de esta clase.
Cuando hay un defecto en la enzima ADA, ocurre este síndrome de inmunodeficiencia combinada. Cuando hay una déficit de HGPRT, ocurre el síndrome de Leishman. La síntesis de pirimidinas. Ahora ya terminamos la síntesis de purinas. Espero que todos les haya quedado claro. Ojalá. La síntesis de pirimidinas también va a tener sus precursores, sus ingredientes importantes, que es la glutamina, que es un aminoácido, el ATP, energía, y dióxido de carbono. Empezamos generando con estos el carbamil fosfato, que se junta con el aspartato, otro aminoácido, y gracias al aspartato transcarbamilasa, que es la primera enzima que tienen que aprenderse bien, nos genera N-carbamil aspartato, nuestro precursor importante. Acá tenemos el carbamil fosfato, que se va agregando y agregando y agregando aminoácidos. El PRPP se agrega acá, en la mitad de la vía, y nos genera nuestro intermediario común de las pirimidinas, que es el uracil monofosfato. El uracil monofosfato, gracias a vuelvo a repetir, es el intermediario común de las pirimidinas que se tenían que aprender. Se convierte, gracias a esta enzima uridilato quinasa, se convierte en uridil difosfato, o sea, le agregaron un grupo fosfato. De acá se divide en dos vías, una más simple que la otra. Esta vía más simple es para generar específicamente la citosina, nuestro nucleótido desoxicitosin trifosfato. Claro, y nos genera solo únicamente la citosina, gracias a acetilhidrato sintasa. Y al final, con la ribonucleótido reductasa, se reduce y nos produce el desoxicitosin trifosfato, lista para sintetizar ADN. Ahora, esta vía es un poquito más complicada porque nos genera dos productos. Lo primero lo reducimos con la ribonucleótido reductasa y generamos desoxiuracil trifosfato, que esta ya es un nucleótido que se usa para el ARN, diferente con el ADN. No vamos a usarlo para el ADN, solo para el ARN. Y llegamos hasta este punto donde hace efecto la enzima timidilato sintasa junto con nuestro metil tetrahidrofolato, nos produce nuestro desoxitimidil trifosfato, que este es lo que vamos a usar de nucleótido para nuestro ADN. Acá vamos a ponerle más enfoque a esta vía, a esta parte donde pasa del uracil a la timina. Es muy fácil. Esa timidilato sintasa lo que nos hace es a esta molécula de desoxiuracil monofosfato, en este punto simplemente nos agrega un grupo metilo. Todo lo demás es igualito, o sea, este uracil y timidina son bien cercanos, simplemente se diferencian en una molécula de grupo metilo. Este timidilato sintasa, esta enzima muy importante también, nos genera desoxitimidil monofosfato. Esos nombres. Ya. Y en este punto lo que nos ayuda mucho es el tetrahidrofolato, que es un derivado del ácido fólico, que es el cofactor, digamos, es el cofactor de esta enzima timidilato sintasa, que nos transporta el grupo metilo, nos dona el grupo metilo, así ayuda a la timidilato sintasa a agregar este grupo metilo al uracilo para convertirlo en timina o timidina. Y así, a esta le llamamos una vía indirecta porque primero hace nuestro uracil trifosfato y luego hace la timina, la timidina. Y así. Espero que se haya entendido. Eso espero. Hola, buenas noches. Hola. ¿El uridín difosfato no era el intermediario de las pirimidinas? ¿Quién me habla? No puedo verlo. Yo, Ángelo. Ángelo, ya. Uh-huh. La vez pasada me enseñaste tu cara, o sea, aprendiste tu video y ahora ya no. Pero bueno, triste me quedo. Ya.
Te explico. Bueno. Uridil difosfato. Hola, Ángelo, buenas noches. Buenas noches. Uridil difosfato es el intermediario, no, el uridil monofosfato es el intermediario de las pirimidinas. Correcto, acá tenemos. En este caso estamos usando la deoxi, o sea, le quitamos un oxígeno antes de usarlo. Primero le agregamos un grupo fosfato y se convierte en en uracil difosfato. Y gracias a esta enzima ribonucleótido reductasa, reduce, o sea que le quita un oxígeno, se convierte en deoxiuridil trifosfato. Y con esta enzima se convierte otra vez, le quitamos otro grupo fosfato para que se le haga más fácil la conversión de uracilo a timina. Este deoxiuridil monofosfato, monofosfato, es el sustrato de esta enzima para convertirlo en deoxitimidil monofosfato. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Más dudas? ¿Ángelo? O sea, como que se van agregando más enzimas. Claro, Como- o sea, tienen que, de este intermediario común, tienen que hacerle muchas enzimas, 3 enzimas en este caso, están haciendo efecto para generar la timidina monofosfato. Ya, sí entendí. Ya. El intermediario es UMP. En este caso, el sustrato de la timidil sintasa es DUMP, deoxi-UMP, para decirlo más rápido. En este punto, otro punto muy importante, muy importante, ya entramos a, parece farmacología, no sé por qué le ponen esto en la teoría. Pero bueno, no hay que decir malas cosas. Ya hemos dicho que este derivado del ácido fólico, nuestra vitamina 9, nos proporciona el grupo metilo que tenemos acá. Esta vía que usa el tetrahidroforato es foco para los fármacos quimioterapéuticos como el metotrexato y el sulfonamidas. Se me hace horrible la pronunciación, pero bueno. Estos dos fármacos se parecen mucho al tetrahidrofolato y inhibe competitivamente, hemos hablado de eso, la inhibición competitiva en la clase pasada. Estos fármacos inhiben competitivamente al tetrahidroforato para que ayude al timidin sintasa, que es nuestra enzima que nos convierte del uracilo a la timina. Estos fármacos les van a preguntar en el examen, ya van como 3 exámenes que le preguntan esto, el metotrexato y sulfonamida. Son 2 fármacos para la quimioterapia que se parecen mucho al tetrahidrofolato en su composición, en su estructura, que hace una inhibición competitiva a esta enzima. Ya. Bueno, resumiendo, se necesita en este caso para la síntesis de pirimidinas el aspartato transcarbamilasa, que es esta enzima, la principal que tiene que aprenderse, el citrilisato sintasa, en este caso acá, para formar nuestro deoxicitidil trifosfato, el timidilato sintasa, en este caso acá, que ya hemos hablado bastante. Y otro punto importante y diferente con las purinas, que en las purinas estaba en este lado el PRPP. O sea, era uno de los precursores anteriores, en cambio acá ya es uno de los finales. Simplemente esto, nada más. En la regulación de la síntesis, ya terminamos con la síntesis y ahora vamos a hablar ahora de replicación del ADN. Así que espérense un ratito. La diapo, por favor. ¿Sí? Copiando. ¿Qué? ¿Puedes retroceder la diapo, por favor? Estaba copiando. Dale. Mientras verifico si no me han escrito nadie, creo que no. Gracias. ¿Sí? Espera, ¿alguien está levantando la mano o no? No, ya. Ya. Excelente, chicos. Hay 34 estudiantes de los 50, creo que están en el WhatsApp.
Es más de la mitad. Ya bueno, en la regulación de la síntesis de novo de las pirimidinas, vamos a hablar otra vez de estimulaciones y inhibiciones de esta vía de síntesis. Es muy importante que vean en qué punto está haciendo efecto, en qué enzima está haciendo efecto esta regulación. Por ejemplo, como ya les dije, cuando hay mucho producto, o sea, cuando ya ha generado demasiados nucleótidos que necesitábamos, se activa la inhibición de esta enzima, aspartato transcarbamilasa, que es la enzima importante. O sea, todo inhiben a esta enzima. Si hay mucho UDP, si hay mucho UTP, deoxi UTP, CTP, cuando hay muchos de estos productos, inhibe a la enzima y por lo tanto inhibe a toda la síntesis de nuevo de las pirimidinas. Correcto. Ahora, ¿cuándo se estimulan esta vía? Cuando hay muchos PRPP. Cuando hay muchos PRPP, cuando hay muchos PRPP, activan más a la enzima aspartato transcarbamilasa y aumenta más la síntesis de pirimidinas. Otra cosa importante, cuando hay aumento de ATP o de GTP, que es las purinas en general, cuando hay mucho ATP o GTP, aumenta también la síntesis de nuevo de pirimidinas porque activa más a esta aspartato transcarbamilasa. ¿Por qué? ¿Por qué la otra vía tiene que hacer efecto a esta vía? Porque ya les dije que el ADN necesita bases purinas y pirimidinas y han visto la estructura del ADN que eran complementarias. Si hay mucho adenina, tiene que tener también muchos timinas, porque ellos dos siempre se asocian, se unen. Pues si hay muchos adeninas, también tiene que tener su pareja, que es la timina. Y si hay mucho guanina, tiene que tener también su pareja, que es la citosina. Y así por eso activa también a esta vía de la síntesis de nuevo de las pirimidinas. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Se entendió, no? Para pasarlo. Ah, sí. Sí, se entendió. Excelente. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar la replicación del ADN, de toda la molécula del ADN, ya no de cada nucleótido, o sea, de cada componente, sino de todo el ADN. Como hemos visto, lo importante del ADN es que es un dímero antiparalelo porque están en diferente sentido. Uno está creciendo de 5' a 3' y como es antiparalelo, está al revés, la otra hebra en conjunto va a crecer de 5' a 3'. Este 5, 3, 3, 5 es el número del carbono que hemos hablado al principio de la clase. No se pierdan, por favor. Y están entrelazados, o sea, están de esta forma, que es helicoidal. Siempre la asociación es tan fuerte que nunca se equivocan, bueno, casi nunca, se equivocan, se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Acá tienen que acordarse siempre que la unión es más fuerte. ¿En cuál de ellos? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿En cuál de ellos la unión es más fuerte? ¿Guanina, citosina o adenina, timina? Adenina, timina. ¿Vivian? ¿Citosina? Sí. Creo que era guanina, citosina. Sí, ¿Por guanina. qué? Ajá, porque el enlace es triple en ese caso. Ajá, enlace triple. Ajá. ¿Qué? Ay, muy bien. Exacto, sí, les escuché. Muy bien, porque hay enlace triple de enlace de qué? ¿O cómo se llama ese enlace? ¿Enlace triple? De hidrógeno. Ajá, Puente triple de hidrógeno. hidrógeno, muy bien. Son 3 puentes de hidrógeno. Bueno, acá se ve. No se ve. Acá hay 3 puentes de hidrógeno entre la citosina y la guanina y 2 puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina. Y así está conectado nuestro ADN. Y son complementarios, como les dije, siempre se complementa la adenina y la timina y la citosina con la guanina. Así que si hay muchas purinas, la adenina o la guanina, agua pura, si hay muchas purinas, siempre se tiene que sintetizar también la misma cantidad timina y citosina.
Por eso es que este es muy importante, aunque no me crean, eso le van a preguntar sí o sí. Un punto van a tener acá. Aumenta la producción de pirimidinas cuando hay muchas purinas. Aumenta la producción, la síntesis de pirimidinas cuando hay muchas purinas. Estoy repitiendo varias veces. Varias veces. ¿Por qué será? Como ya les dije prácticamente. Son complementarias. A eso se refiere. Estos puntos también todos son muy importantes. Está al revés. La replicación del ADN, seguimos. En la replicación del ADN, acá vamos a generar primero nuestra burbuja de replicación, o sea, está las dos líneas paralelas en este sentido, y vamos a crear una burbuja, así, o sea, así. ¿Cómo? Vamos a desenlazar, vamos a cortar estos puentes de hidrógeno con unas proteínas que se llama helicasa, y vamos a abrir a esta doble enlace, y con eso vamos a construir nuestra burbuja de replicación. En cada burbuja de replicación va a haber dos horquillas de replicación, o sea, tipo dos sentidos de replicación, porque la replicación del ADN es bidireccional, se dice, bidireccional, se va para la izquierda y para la derecha en este caso. Siempre en la origen de replicación va a haber más adenina y timina que guanina y citosina, porque es más fácil de romper dos enlaces que tres enlaces. Debido a que en este origen de replicación van a encontrar más adenina y timina que guanina y citosina. Una característica del origen de replicación. Dos horquillas de replicación, y acá tenemos a las dos tipos de cadenas. Una cadena adelantada, también se le puede decir, dependiendo del autor del libro, tiene muchos nombres también acá, le hacen caso al que dice su PPT. La cadena adelantada es la cadena que va continuo, no se corta, y va junto con la apertura de esta doble cadena de ADN que había, ¿no? Estas cadenas son las nuevas cadenas que se están replicando, están ahí pegándole nuevos nucleótidos para generar una nueva cadena de ADN complementaria a la cadena base que está acá. Tenemos acá nuestra cadena atrasada, no retrasada, yo me equivoqué en eso. Atrasada porque se atrasa, porque está en sentido contrario de la apertura de la doble cadena del ADN. ¿Se entendió esa parte? Hay una cadena atrasada y una cadena adelantada. O sea, esta crece por partecitas. Por eso se atrasa siempre. En cambio, la cadena adelantada le sigue la corriente a la apertura y ya está. La diferencia entre la replicación del ADN entre las células procariotas y las eucariotas, la diferencia más destacable creo que es en que en las procariotas hay solo una burbuja de replicación cuando se quieren replicar, debido a que tienen pocos nucleótidos, sí, tienen pocas bases y no necesitan más de una. En un sitio hay un origen de replicación, se hace la burbuja y empieza a replicar todo su ADN de las procariotas. En cambio, las eucariotas, como nosotros, los humanos, tenemos un ADN complejo, largo, gigante, necesitamos muchas horquillas de replicación, muchas burbujas de replicación. Así que tenemos un ADN, tenemos varias burbujas de replicación, y esas burbujas de replicación empiezan a crecer por varios sitios y ganar tiempo para que se replique lo más rápido posible. La única diferencia destacable, creo. La replicación del ADN. Está al revés. Acá vamos a ver los protagonistas, las enzimas, muchas enzimas que se usa para la replicación del ADN. Este es el Baynes, una tabla del Baynes muy entendible, creo. De Harper. Del Baynes, creo, porque siempre uso el Baynes. Primero hemos hablado que la helicasa, que es como una tijera, la helicasa, que es como una tijera, rompe los enlaces de puente de hidrógeno que está entre las dos hebras de ADN. Rompe. Y avanza. La topoisomerasa, que es otra enzima, disminuye la tensión de este enrollamiento que vemos acá, porque cuando agarran
dos hilos que están así pegados y quieren abrirlo, la última parte a veces, o sea, son helicoidales, son enrollados el ADN en sí, y cuando quieres abrirlo, en la última parte ya empiezan a enrollarse más, ¿cierto? Para disminuir esa tensión y desenrollarlo poco a poco, está nuestra topoisomerasa, que desenrolla el ADN correctamente sin generar tensiones extras. La topoisomerasa. Después tenemos a nuestra principal, obviamente, nuestra ADN polimerasa, que son las que elongan el ADN, no hace un ADN de donde no hay nada. ¿Por qué? Necesitamos una primasa. Acá tenemos a las primasas, que es una enzima que genera unos cuantos nucleótidos de ARN. Nos genera nuestro primer o cebador de ARN, también se le puede decir nuestro primer acá, para que acá se junte nuestra ADN polimerasa y empiece a elongar el ADN nuevo. Tercera o cuarta enzima que acabo de decir. Otra enzima tenemos, o proteínas importantes, tenemos a las proteínas de unión a cadena simple, o también llamado SSB. Me parece que en sus teorías están como SSB. Proteínas de unión a cadenas sencillas son estas proteínas que se pegan, ni bien la helicasa rompe sus enlaces, ni bien la helicasa rompe la doble hebra, las proteínas se juntan ahí para que ya no vuelvan a juntarse, porque son tan específicas y tan unidas que se quieren juntar. Pero las proteínas de acá impiden para que nuestros primers y nuestro ADN polimerasa se junte sin problemas. Muy importante también. Y otra importante es la ADN ligasa. Acá hemos visto que la cadena líder, también acá se le llama líder, que va junto, que se replica, que avanza junto con la helicasa, está continuo, está chévere este lado, el de abajo. En cambio, el de arriba, como está al revés, en sentido contrario de la helicasa, van de poco a poco, tienen que ir de poco a poco, si no, no pueden avanzar, porque siempre la replicación del ADN tiene que ir de 5' a 3', ¿sí? Eso aprendieron en biología, me imagino. De 5' a 3'. La hebra nueva que se está replicando del ADN siempre tiene que ir de 5 a 3'. 5 a 3, 5 a 3. El de arriba estamos al revés. Este lado está de la 3, o sea, de este lado tiene que empezar la hebra. Por eso abre un poco, la helicasa abre y recién pone el primer y recién avanza a este lado, al sentido contrario de la helicasa. La helicasa abre y empieza a avanzar. Vamos a explicarlo mejor en las siguientes diapositivas. Primer paso, la helicasa abre la doble hebra. Se junta nuestro ARN primasa para producir nuestro cebador ARN. Gracias a este cebador ARN, el ADN polimerasa se puede juntar a este cebador y elongar nuestro ADN nuevo, esta cadena de ADN nuevo, que está creciendo de 5' a 3'. Acá lo que no quiero que se equivoquen es que la cadena nueva que se está creando está de 5 a 3, pero la cadena base, que es esta, la cadena vieja, está de 3 a 5. Una dirección de 3 a 5 cuando hablamos de la antigua, de la cadena base, y una dirección de 5 a 3' cuando hablamos de la cadena nueva, de la cadena que se está elongando, de la cadena que se está generando, etc. ¿Qué tal? ¿Se entendió esa parte? Espero que sí. Viene una ADN polimerasa diferente y se junta abajo. Ahora vamos a hablar, bueno, acá se está elongando nuestra ADN polimerasa hasta donde quiera, hasta donde termine y tengamos una doble hebra completamente nueva. Bueno, no completamente, porque siempre vamos a tener una vieja y una nueva. Una doble hebra semi nueva, digamos ya. Entonces, porque siempre vamos a tener una nueva y una vieja. Hasta que termine de complementar y llega este ADN polimerasa, pero mientras, pues no vamos a desperdiciar esta cadena, aunque la helicasa sea al contrario. Esta cadena
de abajo vamos a elongarlo por partes. Una vez que la helicasa va abriendo la cadena, se junta el cebador, se junta acá el cebador y el ADN polimerasa empieza a elongar. Si ya no puede más, si ya no puede más, o sea, ya terminó su porción de 5 a 3, o sea, hasta acá es el 5, espera hasta que la helicasa abra más, se junta otro cebador y la ADN polimerasa empieza a replicarlo en un sentido de 5 a 3. Ya, y así, en la cadena de abajo siempre, en la cadena contraria, en el lado izquierdo, porque estamos hablando de toda la burbuja, estamos hablando del lado izquierdo en este caso. En el lado izquierdo, el de arriba va a ser la cadena líder, que va continuo, se replica continuamente, y el de abajo va a ser la cadena fragmentada, la cadena atrasada de ADN. Sí se puede sintetizar, pero se atrasa, más lento se va. Viene otra ADN polimerasa que quita a este primer. Una vez que quita a este primer, lo cambia por una ADN polimerasa, por una ADN, porque teníamos el ARN como nuestro precursor, o sea, nuestro cebador era un ARN y no necesitamos un ARN, queremos una cadena de ADN completa. Sin ARN lo tenemos que quitar y hacer otra vez esa parte, el ADN. Y con la ligasa empieza a juntar a estos fragmentos. Su nombre de los fragmentos también es importante, es un nombre japonés, espero que se acuerden, de mí también, de paso. Los fragmentos de Okazaki, que ocurre en la hebra de abajo, en la cadena de abajo, en la parte de la izquierda. Ya. Y así empieza a, como ya les dije, en las eucariotas hay muchas burbujas de replicación y esta burbuja de replicación empieza a juntarse y empieza a formar la nueva, semi-nueva hebra de ADN, doble hebra de ADN. Al final, quedan sin espacios de solo viejos. Nuevo con viejo, nuevo con viejo. Y acá creo que este es el PPT de su teoría. Si no lo han cambiado, me dicen si ha cambiado. Acá tenemos la topoisomerasa, la helicasa, nuestros SSB, la ADN polimerasa y acá todo el esquema de la replicación del ADN. Tenemos nuestro fragmento de Okazaki en un lado y nuestra cadena leading, bueno, en este caso dice línea o cadena continua, cadena avanzada, o cadena líder, muchas formas de decir, dos tipos de cadenas. Acá podemos ver toda la burbuja de replicación. Tenemos dos horquillas de replicación en cada uno, o sea, acá hay una helicasa y acá otra helicasa, o sea, va a haber dos horquillas. En la parte de la izquierda pueden ver que arriba es la cadena líder y abajo es la cadena de Okazaki. En cambio, acá, en la parte de derecha, van a ver que es arriba los fragmentos de Okazaki, la cadena atrasada, y abajo está la cadena líder. Siempre solo tiene que acordarse que la nueva cadena de ADN se sintetiza o se replica en una dirección de 5' a 3'. Replicación bidireccional. En conclusión, la replicación de ADN es bidireccional, como acabo de mencionarlo, por los dos lados se va. Semiconservativa porque siempre la nueva cadena va a ser una antigua, la que era de base, y una nueva, ¿cierto? Pues es semiconservativa. Y siempre es ligado al ciclo celular. Cuando la célula se queda a replicar, en la fase S ocurre nuestra síntesis de ADN o nuestra réplica de ADN. En la fase S, ligada al ciclo celular. Ahora de las mutaciones, ya acabamos, nos faltan como 5 diapositivas nomás. No se vayan todavía. Las mutaciones. Es una alteración en la secuencia del ADN, en la secuencia del ADN, o sea, de lo que era adenina, timina, guanina, cambia la secuencia, cambia
cambia la secuencia, no sé cómo decirlo de otra forma, cambia la secuencia y contribuye al cambio del gen, de un gen, de dos genes, de un gen que codifica ese ADN. Hay dos tipos de mutaciones germinales. En este caso afecta a los gametos, que son los espermatozoides o los óvulos. Son generalmente transmisibles estas mutaciones de padres a hijos. Juega un importante rol en la evolución y mayormente se heredan. Un ejemplo es la hemofilia, que está en el cromosoma X, que es más frecuente que las mujeres, o bueno, las madres le hereden a los hijos que los padres, ¿no? Porque nosotros tenemos dos cromosomas X. Las somáticas, que afectan a las células somáticas, o sea, todas las otras células que no es células espermatozoides o óvulos, las otras, son las células somáticas. Estas no se transmiten, generalmente es porque son adquiridas, o sea, después de nacer, hay estas mutaciones y no tiene un rol importante en la evolución. En este caso puede haber como ejemplo cáncer esporádico o adquirido. El cáncer puede que haya, o sea, escuchen más que hay cáncer hereditario, pero en realidad, por ejemplo, el cáncer de la mama, 50-50. Puede que sea hereditario y 50% puede que sea esporádico. Todavía no se sabe ese ámbito muy bien, creo. Si han escuchado de algo nuevo, me avisan. Me comparten artículos. Me encantan los artículos. Las mutaciones, un ratito. Cafecito, que ayuda siempre. Esto causa variabilidad en nuestros genes y por lo tanto cambios en la estructura de la célula, por ejemplo, y si esos cambios son malos, ocasiona enfermedades, así como el cáncer o la hemofilia, y si son buenos cambios, nos contribuye a la evolución de la especie. Causas de mutaciones. Tenemos causas internas y externas, en este caso las internas, o también llamadas espontáneas, tenemos depurinación, depigmentación, oxidación, que es ocasionado por los reactivos, las especies reactivos de oxígeno que pueden generar nuestras células, la metilación, desaminación, y etcétera. Las externas, que son generadas por la radiación X, gamma, ultravioleta o policíclicos aromáticos. Acá tenemos los ejemplos de mutaciones. Acá tenemos un ADN, una hebra de ADN normal, que codifica, o bueno, que se transcribe a un mensajero de ARN, también normal, y cada 3 nucleótidos de mensajero de ARN es un codón para que codifique a un aminoácido. En este caso la fenilalanina, la tirosina, la glutamina y otra glutamina. Estos 3 codones, cada 3 nucleótidos de ARN codifica a un aminoácido. En este caso normal. Tenemos 4 aminoácidos en el estado normal. Ahora, ¿qué pasa si hay una sustitución de un nucleótido? Si cambia el ADN de acá, de citosina a timina. ¿Qué pasa? Ahora ya no va a hacer su transcripción, ya no va a ser guanina, sino adenina. Y cambia el codón totalmente. Era guanina, adenina, adenina, y en este caso el codón va a ser el codón nuevo, mutado. Va a ser adenina, 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 que codifica a la lisina, ya no más a la glutamina. Esto ocurre en la sustitución, cambia solo una proteína. En el caso de la inserción es otro de las mutaciones internas diferentes que ahora desplaza. Es muy diferente porque en este caso solo cambió a un aminoácido. En cambio ahora va a cambiar a todos los aminoácidos que están a partir de este nucleótido. Cambió y cambió a glicina, arginina, porque desplaza, se inserta, no cambia, o sea, no sustituye nomás, simplemente ese nucleótido, sino se inserta este nucleótido nuevo, diferente, mutado, con una mutación se inserta, desplaza a los demás nucleótidos, cambia totalmente la secuencia del ADN, cambia la secuencia del ARN y cambia nuestros codones
cada codón cambia y hay diferentes aminoácidos. Si hay diferentes aminoácidos, ya la proteína no va a ser igual. O deja de funcionar o cambia totalmente de proteína y genera una proteína maligna, etc. Eso ocurre en las inserciones. O sea, ya es una mutación más grave, más grave que en la sustitución. Esta a veces no se da cuenta, ni siquiera a veces no afecta, etcétera, ¿no? Si no es importante este aminoácido en esa proteína. En cambio, si es una inserción, cambia ya totalmente toda la proteína. En la deleción, cuando se desaparece un nucleótido del ADN, también cambia totalmente la secuencia del ADN, se desplaza todos los nucleótidos y cambia toda la secuencia, y cambia todos los aminoácidos, igual que acá, solo que en este caso se agrega un nucleótido nuevo, en este caso se desaparece. Inserción de lesión. Otras de las mutaciones internas tenemos a la depurinación, que se sale una purina, una guanina o una adenina, una desaminación de aminación, que en este caso una deaminación de citosina, o sea que saca a un grupo amino, convierte en uracilo, o sea, cambia totalmente, hay como una sustitución, ¿verdad? Cambia totalmente el nucleótido en este caso. No se desaparece, sino cambia. En este caso puede ser una deleción y en este caso puede ser como una sustitución, pero más específico se llama deaminación. Con un daño externo, por ejemplo, una radiación ultravioleta, generan con dos timinas cerca, se genera un dímero de timina, o sea, las dos timinas se juntan y ocasiona un daño doble, ¿no? Que simplemente cambia un nucleótido. Sistema de reparación. Ahora, una vez que ya terminamos, chicos, ya casi terminamos, y pasamos al Kahoot, avisen a sus chicos, a sus amigos que entren, aunque sea para dar el Kahoot, para ponerle asistencia, aunque sea. Y después ven la YouTube y así. La cosa es que den el Kahoot. El sistema de reparación. Es muy importante esto. No puede quedarse la mutación como está, porque como ya les dije, si se hereda, le puede afectar a sus hijos. Si no se hereda, puede ocasionar cáncer esporádico, etc. Esta mutación no se puede quedar así y nuestras células tienen capacidad de reconocer dónde se ha equivocado nuestro ADN, dónde se ha equivocado nuestra ADN polimerasa, etcétera, dónde se ha equivocado el ADN y puede reparar. Tiene un sistema de reconocer y de reparar. Es muy increíble nuestra célula. Tenemos muchos sistemas de reparación, 3 sistemas para ser más específica, el BER, el MMR y el NER. Son 3 tipos. Estos 3 tipos de reparación de ADN va a ocurrir con la misma secuencia. Van a tener los mismos protagonistas prácticamente en común. Tenemos acá nuestra doble hebra ADN, está totalmente bien, pero en este caso, en esa hebra de arriba, ocurre una mutación y ocurrió una mutación de la nada, esporádica, interna, digamos. Se equivocó de nucleótido del ADN. Viene una ADN glucosilada específica y reconoce a este sitio mutado como sitio AP. ¿Sí o no? Reconociendo a este sitio AP gracias a esta enzima, que es la ADN glucosilada, viene la endonucleasa, llama a nuestra endonucleasa y la endonucleasa corta este sitio mutado en el extremo 5', o sea, acá está el 5, ¿no? O sea, acá está el 5 y acá también pasa el 5, o sea, estamos hablando de la misma hebra. Así que el extremo 5 está acá. Corta nuestro ADN mutado en el extremo 5'. Y el exonucleasa le ayuda cortándolo en el extremo 3'. Una vez cortado y sacándolo, gracias a la exonucleasa que lo puede sacar a esta hebra mala, bueno, no mala, mutada, bueno, mala, mala, nuestro ADN polimerasa, que ahora sí hace correctamente su trabajo, regenera otra vez, o bueno, replica el ADN correctamente con su base, y la ligasa lo pega. Son 5 pasos, creo. Todos son iguales en el sistema de reparación. Se aprenden cada uno de estos protagonistas. ADN glicosilada, endonucleasa, exonucleasa, ADN polimerasa y ligasa. No es tan difícil. Sabes aprenderse eso.
Ahora, más específicamente, el sistema de reparación de Ver, que es la reparación de incisión por bases. Ocurre cuando hay una mutación de depurinación o de desaminación, cuando va de desaminación de la adenina o de la citosina. Un ejemplo, ¿no? Este es un daño de la hebra menor o una mutación menor a 2 nanómetros. En el caso del mismatch repair, repara la mutación cuando los dos están mal. O sea, las dos hebras están mal y se desplaza entre ellos este tipo de mutación. Y cuando los dos se están desplazando, a veces el ADN glucosilada no puede saber cuál de las hebras era la que estaba mal. Y para eso tiene un sistema acá arriba que metila la célula solita, metila, o sea, pone un grupo metilo en la hebra mala o en la hebra mutada. Perdón, me equivoqué. En la hebra correcta, en la hebra que ya se había hecho, en la hebra base, siempre va a estar metilada, o sea, va a tener su grupo metilo siempre. Por eso, la hebra nueva que se estaba replicando era la que estaba mal. Y la ADN glucosilada puede reconocerlo al que no tiene metilo, al que no tiene grupo metilo, y empieza a reconocerlo como sitio AP. Porque siempre la hebra antigua, la vieja, la que era base, va a estar metilada. Eso es lo correcto. Ok, siguiente. La última reparación es el NER, la reparación por escisión de nucleótidos. Es cuando hay una mutación mayor a 2 nanómetros, diferencia con el Ver. Acá ya va a haber daño de varias bases, hasta 30 nucleótidos. Ocurre, por ejemplo, un daño externo, que es por los rayos ultravioleta. Ocurre daño en dímeros de la timina, por ejemplo, hemos mencionado antes. Y este daño puede ocasionar a exoderma pigmentosa, que es un síndrome, el síndrome de Cockayne o tricotiodistrofia, que podemos ver acá en la imagen, que es este tipo de síndromes, exoderma pigmentosa, el síndrome de Cockayne y tricotiodistrofia. En estas reparaciones, en esa reparación del NER, cuando no ocurre bien, ocurre estos síndromes. Cuando no hace bien la reparación de NER, ocurre estos síndromes. Eso se tienen que aprender, sí o sí, por eso le dejé esta imagen de todos estos síndromes: exoderma pigmentosa, síndrome de Cockayne y tricotiodistrofia, cuando no hay NER correctamente. Ahora, repasando otra vez la protagonista de la replicación, tenemos a 5, la ADN glicosilada específica, la endonucleasa que cortaba el ADN malo de 5', la exonucleasa que corta el 3', lo corta y lo mueve, lo remueve. El 4, la ADN polimerasa que hace un nuevo ADN correctamente, y la ligasa que lo junta, ¿verdad? Acá tenemos el exoderma pigmentoso, que es por el NER, por el síndrome de Cockayne-NER. Y cuando les dije que tenía en las células algunos genes que pueden reconocer a estas mutaciones. Un ejemplo son estos genes, el HMSH2, MLH1, PMS12. Estos genes hacen reconocimiento cuando hay un mal apareamiento, el mismatch, y llama a todo el sistema del mismatch repair, del MMR, de la reparación del ADN por el sistema MMR, cuando hay estos genes. Si no hay estos genes y no ocurre la reparación correctamente, puede ocurrir cáncer de colon. La BRCA1 y BRCA2 pueden que hayan escuchado estos genes, creo. BRCA1, BRCA2 nos ayuda con el reconocimiento de mutaciones de doble hebra, también. Cuando no hay este gen, o cuando este gen está mutado,
ocurre, sí, ocurre cáncer de mama me parece. Eso es todo, chicos. Terminó toda la clase de hoy. Gracias, Shania. Shania. Ya, parece Tania, pero Shania. con SH. Shania, Pregunta. como Sharon, sin tilde, sin nada, sin acento. Shania. Shania, ya. Vale. Preguntas, chicos, para ir a Kahoot de una vez. No. Entonces, alisten sus celulares, por favor, y tienen que ingresar al Kahoot de Genética 1. Esperen. No quiero quitarles tiempo, en serio. Quiero hacer lo más rápido posible esto para que se vayan a dormir, a comer o a estudiar más o a hacer sus tareas, que me están diciendo que le están apurando para que sea mañana, creo. Paro la grabación un momento para grabar otra vez con